Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro estudio número 254 para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. 254 oportunidades para dar gloria a Dios, para hablar del nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Aleluya. 254 oportunidades y reuniones que no se nos mete la policía aquí, que no nos tumban esto. Somos un país grandemente bendecido. Nosotros no vivimos en la persecución que habla la Biblia. Dios nos ha bendecido con tener paz religiosa, ¿verdad? Dentro de todo en nuestro país. Así que damos gracias a Dios por eso. Hoy en nuestro estudio número 254 estamos hablando bajo el tema el Evangelio no conocido, las eternas riquezas de Cristo. Y hoy vamos a estar hablando bajo el título La propiciación. Un título o un tema o un tópico que no muchos de ustedes han a lo mejor escuchado, a lo mejor han escuchado esa palabra en algún lugar y no saben lo que significa. A lo mejor usted piensa que sabe lo que significa y no sabe nada. Como nos ha pasado por ahí. Así que vamos a estar hablando sobre el título La propiciación. Este tópico nos va a tomar al menos 2 miércoles, así que no hay prisa. Vamos a comenzar hoy el tópico de la propiciación. No creo que podamos hablar hoy como tal de la propiciación, pero vamos a preparar el ambiente para poder hablar de eso. Y que cuando usted le pregunten lo que es la propiciación, usted pueda contestar ahí con una contestación correcta. ¿Se entendió? Así que dentro de nuestro tema del Evangelio no conocido, hemos venido haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Siempre las voy a repetir. Nos hemos preguntado cuánto creemos conocer del Evangelio. Contrario a eso, ¿verdad? Pues cuánto entonces existirán cosas que desconocemos del Evangelio. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Que no nos las sabemos todas, que hay cosas que desconocemos del Evangelio de Jesucristo. Y entonces pues pregunto, ¿cómo esas cosas que desconocemos, pueden impactar nuestra vida hoy, nuestra realidad de hoy, nuestra crisis de hoy? ¿Verdad? Si lo que conoces te cambió la vida, ¿cuánto más no podrá transformar tu vida todo aquello que desconoces aún del Evangelio? Eso es bello, ¿verdad? Así que el Evangelio no conocido, lo que queremos es detenernos en algunos tópicos, que lo que queremos es profundizar un poco en algunas cosas, en algunos conceptos que normalmente el tiempo no nos da en nuestras congregaciones o en nuestro tiempo de estudio y no logramos conocerlas a profundidad. Y entonces eso nos limita nuestro conocimiento del Evangelio y en verdad pues le hacemos un servicio flaco a nuestra educación, ¿verdad? Bíblica. Así que lo que queremos con este tema del Evangelio no conocido es que tú puedas conocer en profundidad estos términos y que el amor por Cristo florezca en ti, que tu admiración por Jesús crezca. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Y yo creo que he explicado, ¿verdad? Que de momento tú levantas tu brazo y pues tú sabes que hay músculos envueltos, que hay alguna señal del cerebro que va hacia el músculo. Y pues tú sabes que aquí pasa algo entre el cerebro y el músculo para que tú puedas subir y bajar el brazo, pero pues tú no sabes todos los detalles de lo que sucede. De momento cuando tú lees o estudias un poquito y empiezas a aprender todo lo que sucede dentro de tu cerebro,
en tus músculos, en tus nervios, en todo tu cuerpo, todo lo que sucede para que este movimiento que para ti es tan fácil y natural, cuando tú vas aprendiendo todo lo que pasa en tu sistema para que puedas hacer ese movimiento, a ti te impresiona, ¿verdad? Te impresiona saber que tu glándula pituitaria libera unas hormonas, esa reacción, pim pum pam, las neuronas, choque eléctrico, para aquí, para allá, le mandan la señal. El músculo para poder contraerse tiene que romperse y cuando se rompe sale potasio, sale sodio, una cosa, pero que cuando tú ves que algo que tú haces tan automático y te es tan fácil, hay tantas cosas que suceden, tú no tienes de otra que admirar este cuerpo perfecto que el Señor creó, ¿verdad que sí? Pues de la misma forma, posiblemente tú sabes que Jesús murió y resucitó por ti y que de alguna u otra manera, por esa muerte y resurrección, tú recibes perdón de pecados y salvación del alma, pero tú no conoces la profundidad de todo lo que tuvo que pasar en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, todo lo que tiene que pasar para que tú quedes en unión con Cristo, lo que pasa en tu corazón, lo que pasa en tu mente, cuando tú confías, todas esas cosas, cuando tú las empiezas a ver en más detalle, esto en lo que resulta es en que tú digas, Dios mío, es que tú estás brutal, es que tu admiración por Jesús crezca. Eso se entendió ahí. Así que, ¿verdad? Las riquezas eternas, el evangelio no conocido, eso es lo que queremos. Entonces, por la otra parte, las riquezas eternas de Cristo las hemos definido como beneficios, bendiciones, beneficios, como dije ya, espirituales, regalos espirituales. Y es bien importante, ¿verdad? Que digo espirituales, porque cuando, ¿verdad?, leemos Efesios capítulo 1, vemos que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual por Cristo Jesús, Señor nuestro. Es toda bendición espiritual, ¿verdad? Esto no es prosperidad, esto no es que por el sacrificio de Jesucristo todo te va a ir bien, te vas a tener chavos, bote, casa. De esto no es lo que estoy hablando. Esto no son las riquezas eternas de Cristo, no son esas, ¿verdad? Me refiero a bendiciones, beneficios espirituales que tú vas a disfrutar hoy. Mira a mi abuelita ahí, Dios me la bendiga y me la guarde, qué linda. Aleluya. Beneficios y bendiciones espirituales. ¿Ok? ¿Qué beneficio? ¿Qué bendiciones? Tener amor para tus enemigos. No desear venganza para aquellos que te hicieron mal. Poder tener dominio propio cuando te tratan mal. Poder servirle a la gente que no te ama, que no te trata bien. ¿Verdad que es difícil? Pues yo quiero que sepas que en la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él no solamente conquistó para ti el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Él conquistó para ti unas riquezas eternas, dentro de las que hay cosas para que tú disfrutes de ellas por tu unión con Cristo hoy y ahora. En la mayoría de las ocasiones, muchos de los cristianos solamente tienen o conocen suficiente evangelio para eso, para ser salvos, para recibir perdón por sus pecados y la salvación de su alma, y ya viven presos dentro de un círculo de me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias. Y entonces tantos cristianos han entrado en unión con Cristo y se han quedado enfocados en su receta para no pecar. Fallan y cuando fallan vuelven a empezar y nunca encuentran una vida más allá del pecado. Eso es triste, eso es triste. Así que le hemos dado varios miércoles ya, por lo menos 6 miércoles ya le hemos dado a estos temas. Así que está bien lindo. He tenido gracias a todos los que me han escrito, los que me han dejado los voice o me han llamado para decirme que ha sido de gran bendición. Eso de verdad que conforta mi alma. Conforta mi alma. Sí. Gracias a todos. Así que, ¿qué hemos visto? Vimos el porqué de la cruz, por qué el Hijo de Dios
perfecto tuvo que morir una muerte tan horrorosa. Vimos el tema de la cabeza federal, ese es uno de los temas que más me enamora de Jesús. Vimos nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Ese placer que Jesús tuvo de obedecer al Padre para que su vida perfecta se nos fuera acreditada a nosotros como si lo hubiésemos vivido con Él, y su muerte de cruz horrorosa se nos fuera acreditada a nosotros como si hubiésemos colgado del madero con Él. Eso lo vimos el tema de la justicia de Dios, ¿verdad? Que esa justicia no es como la del hombre. La justicia de Dios no se dobla, no tiene puertas traseras. Que Dios no otorga misericordia y perdón a expensas de la justicia, como es la justicia humana. Vimos que para Dios poder extender misericordia y perdón, su justicia primero tuvo que haber sido satisfecha por alguien, tuvo que haber pagado, ¿verdad? Ese temita estuvo bien bueno. El tema de la justicia nos entró dentro del lenguaje legal que emplea Pablo en el libro de Romanos y otros libros. Y el tema de la justicia nos abrió la puerta para poder hablar de la justificación, que es uno de los tópicos más hermosos del Evangelio de Jesucristo, y me parece que ¿verdad? No se explica suficientemente bien en muchas de las plataformas. Yo hablaba con un buen amigo, hablaba con Omar en estos días, y recordábamos esos años, ¿verdad? Que estuvimos dentro de la iglesia, ese movimiento en el que estuvimos cuando conocimos al Señor, y creo que nunca nos explicaron eso de esa forma. Así que Dios, gracias por este tiempo en el que hemos podido, que Dios nos ha dado la gracia para poder entender esto y poderlo enseñar. Así que, bueno, la justificación fueron 2 tópicos, 2 miércoles maravillosos, los invito a que lo vean. Luego de la justificación, hablamos un poquito sobre 2 direcciones que hay actualmente, y aunque usted no lo piense, sí, actualmente hay 2 direcciones. Y quise detenerme bastante en esa disyuntiva que hay con respecto a la justificación, porque vemos que Pablo habla de que la justificación, tu título de justo, se te es otorgado solamente por fe. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para que con tu fe tú recibas las 3 cosas que recibes cuando se te otorga la justificación, que es el perdón de tus pecados, presentes, pasados y futuros. Se te es acreditada la vida y la muerte de Jesús, y Dios te ve como justo delante de sus ojos. O sea, que cambia la manera como Dios te ve. Y eso es una declaración que Dios hace de manera instantánea. ¡Pum! ¿Se entendió? Entonces, hay una dirección que dice que tú recibes esa justificación solamente por fe, solamente por creer y poner tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Y hay otra dirección que dice que tú necesitas fe y obras, fe y unas cositas que te toca hacer a ti. Entonces, pues, ¿verdad? Nos detuvimos un poquito a hablar, a ver lo que decía Pablo. Vemos que Santiago es el libro que sacan de contexto para crear esta divergencia, y nos detuvimos un ratito a ver lo que dice Pablo, a ver lo que dice Santiago, a ver si Santiago contradice a Pablo, si Dios se contradice en su palabra, si la Biblia miente o la Biblia se contradice, o si puede ser que sea que nosotros estamos viéndola mal. Así que nos detuvimos ahí, probamos con palabra viva que Santiago no estaba en ninguna forma contradiciendo lo que decía Pablo, ni refutando lo que decía Pablo. Ambos estaban muy alineados, simplemente que Pablo hablaba de una justificación delante de Dios y Santiago hablaba de una justificación delante de los hombres. 2 audiencias bien diferentes, con problemas bien diferentes, y Santiago estaba delante de una gente que habían levantado su mano y habían puesto su confianza en Jesús, pero sus acciones estaban muy contrarias a lo que decían profesar. O sea, aceptaron a Jesucristo y le escupían la cara a los hermanos. Aceptaban a Jesucristo y le metían pelas a la mujer en la casa. Y Santiago estaba corrigiendo eso, y por eso es que él dice: papá, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar
mis obras. La fe sin obra es muerta porque, ¿verdad? Está trabajando con un problema de carácter. Así que lo vimos, dele para atrás, mírenlo ahí con calma. Hoy, como les dije, vamos a empezar a conversar sobre la propiciación. Y para ustedes, para muchos de ustedes, ese tema o esa palabra va a ser nueva, así que vamos a tratar de definir un poquito. No creo que nos dé tiempo para hablar de la propiciación hoy, pero vamos a empezar. Para yo poderte introducir el tema de la propiciación, no te puedo introducir un texto bíblico que tenga la palabra propiciación, porque realmente los textos bíblicos que utilizan la palabra propiciación no necesariamente la explican. Así que yo primero te voy a dar un contexto para poder explicarte lo que resuelve o lo que hace la propiciación, y cuando vayamos a leer usted lo entienda. Mira, Jesús nos deja el tema de la propiciación entre líneas en algunos textos en los evangelios. Y la manera en que Cristo nos deja el tema de la propiciación es en momentos en que él hablaba que a él le tocaba beber de una copa. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, el maestro se lleva a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, se lleva a esos tres panas y les dice: vengan a orar conmigo. Él se retira al Getsemaní a orar, y en su oración Jesús dice: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Jesús vuelve para donde los muchachos estaban dormidos, vuelve y ora y repite: pasa de mí esta copa si es tu voluntad y no la mía. Vuelve a donde los muchachos, vuelve y ora una tercera vez, lo ves hasta en el verso 42, Mateo 26 del 39 al 42, y él vuelve: Señor, Padre mío, pasa de mí esta copa. Entonces más adelante vemos la escena donde salen todos, Jesús despierta a los muchachos, bajan del Getsemaní, van a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada, le zumba un sablazo a uno de los soldados, muchos dicen que le tiró para la oreja, yo digo que le tiró para el cuello y el tipo se esquivó y por eso fue que le cortó la oreja. Netflix, eso es nosotros, ¿verdad? Haciendo películas. Cuando Pedro le pica la oreja al hombre, Jesús le dice: guarda la espada. Bueno, te la voy a leer como lo dice la Biblia, ¿verdad? Jesús le dijo: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Este texto sale en el recuento de ese suceso de Juan. O sea que esta parte la vas a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 11. Ustedes saben que los evangelios son sinópticos, o sea que vas a encontrar historias similares narradas desde diferentes autores o puntos de vista, el punto de vista de cada uno de los que escriben. Así que esta parte donde Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada en la vaina, la vas a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 11. Y le dice: esta copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Entonces pues parece que Jesús estaba bastante enfocadito en esto de la copa. Y él entre líneas nos deja ahí como que un temita sin resolver, como yo le digo, un misterio. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando leemos esta parte donde Jesús dice: pasa de mí esta copa, pensamos que Jesús se refiere a la crucifixión, ¿verdad? Como quien dice: Dios mío, si es tu voluntad que yo no tenga que morir crucificado, o que no tenga que morir. Bueno,
Aunque tiene que ver, definitivamente hay una conexión entre la crucifixión y la copa. No creo que enteramente cuando Jesús dijo pasa de mí esta copa se refería exclusiva o específicamente a la crucifixión. Cosa que me hace empezar a hacerle preguntas al texto. Y la primera pregunta que le hago al texto es: ¿qué había en la copa? Jesús le dijo al Padre: Padre mío, pase de mí esta copa. Luego le dice a Pedro: guarda tu espada, o es que acaso no he de beber la copa que mi Padre me dio a beber. ¿Qué hay en la copa? Así que nosotros vamos a empezar a hablar de la propiciación desde la perspectiva de cuando Jesús empezó a hablar de la propiciación. Todavía no te la voy a definir, vamos a hablar de la copa. ¿Qué había en la copa? Pues bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la copa del Señor se ha referido al juicio de Dios. ¿Quieren verlo conmigo? Bueno, en el Salmo 75, a mí me gusta hacer estos recuentitos de atrás para adelante. Entonces te voy a mostrar cómo se ha referido la Biblia, cómo se ha referido el Espíritu Santo de Dios inspirando a estos hombres en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se ha referido el Espíritu Santo hacia la copa desde el Antiguo hasta el Nuevo. Esto es un excelente ejercicio para yo empezar a dar textos bíblicos y que cada cual lea algo, pero yo sé que mi marquesina virtual está apagadita y no van a querer leer el texto. Pero entonces, Vero, cógete Apocalipsis 14, 9 y 10. Y Wanda, si puedes, Jeremías 25, 15. Si tuviera Jaúl aquí le daba uno, pero Jaúl está excusado. Si alguien en mi marquesina virtual tiene suficiente valentía para coger un texto, pues levante la mano. Si no, vamos a darle. Bueno, el primero que voy a leer, vamos a ver cómo la Biblia habla de la copa. Porque te acabo de decir que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando se habla de la copa de Dios, la pregunta es ¿qué hay en la copa? Pues la copa representa el juicio de Dios. Salmo 75, 8. A los que le di la lectura, busquen dónde van a leer para que cuando yo diga estén ready. Voy a leer en Salmo 75, 8. Y dice así: pues el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso. En otras versiones dice vino fermentado. Llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derramará el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. ¿Qué hay en esa copa? El juicio de Dios. ¿Y para quién es ese juicio de Dios? Para todos los malvados. Y los malvados tendrán que beberse hasta la última gota. Y usted va a coger ahí donde dice hasta la última gota, y usted lo va a subrayar porque eso es bien importante para cuando entremos en la propiciación. Así que no era una flautita de espumoso lo que el Señor tenía. Era un vino fermentado con especia, que era algo que se le daba como castigo. Bueno, no voy a entrar en eso. Lo importante es que lo que había en esa copa, según Salmo, era el juicio de Dios, ¿ok? Ahora, vamos un poquito más adelante, vamos a leer en Habacuc, que es uno de los profetas menores. Yo le llamo a Habacuc el profeta grafitero. Me gusta mucho porque se puso a escribir en las paredes lo que Dios le dio. Voy a leer en Habacuc
capítulo 2, verso 16. Ese texto 16 tiene parte A y parte B. Voy a leer solamente la parte B porque dice: bebe de la copa del juicio del Señor. ¿Qué hay en la copa? El juicio del Señor. Y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. El Señor le está dando un mensaje a Habacuc para todos aquellos ¿verdad? Pecadores que no creyeron en el mensaje de Dios y estaban, como decimos acá, pata abajo. El Señor le dijo a Habacuc que el juicio iba a venir por medio de un rey enviado por él, que iba a ser Nabucodonosor, que iba a conquistar toda Judá. Así que toma de la copa del juicio del Señor. ¿Qué hay en la copa? El juicio del Señor. Wanda tiene Jeremías 25:15. ¿Qué dice ahí, Wanda? Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de ese furor, y da a beber de él a todas las naciones, a las cuales yo te envío. ¿Qué había en esa copa? Según tu texto, la copa, Del vino. del vino de su Furor. furor, que es como la furia de Dios. Esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: esto me dijo el Señor Dios de Israel: toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe tomen de ella. El Señor envía a Jeremías con un mensaje de juicio. Ya vamos con 3. En la copa está el juicio del Señor, y el juicio del Señor es para los malvados. Y dijo en Salmo que los malvados tendrán que tomarse hasta la última. ¿Ok? Así que ya en Jeremías vemos que, al igual que en Isaías, en la copa del Señor ya está el enojo. ¿Ok? Vero, Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en un cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Bello. El que se deje poner la marca en la frente o en la mano tendrá que beber del vino de la ira de Dios. Eso es para cuando te pongan el chip ese. Señor, reprende el diablo y el miedo que le meten a uno con eso. Mire, señores, en el Antiguo Testamento Dios mandó a sus sumos sacerdotes, a su gente, a sus levitas, a llevar la palabra en la frente para que se acuerden, y en la mano para que se acuerden. Y eso significaba 2 cosas: un significado literal para que ellos tuvieran la palabra de Dios presente en todo momento, y un significado espiritual: ten la palabra de Dios en tu pensamiento y en tu mano, que son tus acciones. Que la palabra de Dios esté en tus pensamientos y en tus acciones. That's it. La marca de la bestia lo que va a significar es que tanto tu pensamiento como tus acciones van a ser dedicadas al pecado y no a Dios. Punto, y se acabó. Así que, habiendo explicado eso, para que no te dejen meter el miedo con eso es un corto paréntesis. Lo que quiero llevarte es que para los que su pensamiento y sus acciones estén dedicadas al pecado y no a Dios, esos también tendrán que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir. Así que te di 4 textos: Salmos, Habacuc, Jeremías y Apocalipsis. Hay más, pero verdaderamente pues no vamos a seguir leyendo para lo mismo. ¿Qué hay en la copa? El juicio de Dios, el enojo de Dios, la ira de Dios. ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo al Padre? Pasa de mí esta copa. El juicio.
la ira, el enojo de Dios para el pecado del mundo. Así que podemos ver que la copa está llena del juicio de Dios, que representa una metáfora de la ira de Dios derramada sobre las naciones pecadoras y sobre el hombre pecador o el pecado en general. ¿Se entendió? Esto nos da una ilustración de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, o una de las cosas que Cristo iba a conquistar. Jesús no tenía miedo de morir. Él no le tenía miedo al dolor. Él no le tenía miedo a morir crucificado. No era eso lo que Dios le estaba pidiendo al Padre, que si era su voluntad pasara de él esa copa. En la muerte de Jesús dice la Biblia que desde las 12 hasta las 3 hubo una oscuridad. Todavía Jesús no había muerto, pero dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde lo que cayó fue una oscuridad sobre aquel lugar. Y dice la Biblia, no lo digo yo, léalo, eso está en la crucifixión ahí, en los evangelios. Dice que cuando Jesús está por morir, esas últimas 3 horas donde todo el cielo se oscureció, que en ese momento el Señor comenzó a derramar sobre Jesús la copa de su ira por todo el pecado del mundo. La copa del enojo y la ira de Dios, que estaba destinada para todos los malvados del mundo, eso fue lo que fue derramado sobre Cristo en esas últimas 3 horas de su vida. Y justamente antes de morir, Jesús confiesa: consumado es. Ya me la bebí completita. Ya está hecho. ¿Qué era lo que Jesús le pidió al Padre si es posible que esto no suceda? Que Dios es santo y Jesús también era santo. Por tanto, podían estar unidos porque no había pecado en ninguno de los dos. Pero en ese momento en el que Jesús se le fue derramada encima toda la ira de Dios, Jesús cargó en sí todo el pecado del mundo. Y el pecado y Dios no mezclan. Lo que tuvo que pasar en ese momento es que por primera vez en la eternidad, yo sé que tú no vas a entender el tamaño de esto que te estoy diciendo. Por primera vez en la eternidad, la Trinidad se separa. Nosotros no entendemos la eternidad, pero yo quiero que tú pienses o trates de pensar en la eternidad, que desde antes de la fundación del mundo allí estaba Dios, estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo planificando hacerte a ti a imagen y semejanza de Él. Que por los siglos de los siglos, después de nuestro tiempo, ellos seguirán siendo uno. Que en toda la eternidad solamente existió un momento en el que la Trinidad se separa. Y es el momento en el que Jesús cargó tus pecados. En toda la eternidad solamente hay un instante en el que la Trinidad se separa y fue por ti. Lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre: si es tu voluntad que esto no suceda, era: si es tu voluntad, papito, no te separes de mí. Wow.
Esa era la copa. Entonces, ya más o menos tenemos un marco de lo que, ¿verdad?, Jesús quería decir con pasa de mí esta copa. En la copa está la ira de Dios. Normalmente cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, como que es un temita un poquito difícil, como que nos da medio miedito, ¿verdad? No nos gusta hablar mucho de la ira de Dios. O ¿cuántos de ustedes han escuchado un mensaje de un domingo en la iglesia, o en cuántas de sus iglesias han hablado abiertamente de la ira de Dios y un mensaje bien lindo y la gente se convirtió? No es un tema que nos guste hablar mucho, pero mira por qué. El hombre, bajo la ira, hace cosas impensables. El hombre bajo ira hace cosas que normalmente jamás haría. Y casi siempre el hombre que actúa bajo ira termina arrepintiéndose de las cosas que dijo o que hizo, ¿sí o no? De hecho, en nuestro sistema judicial, si tú mataste a alguien por un ataque de ira, a ti te bajan la sentencia. Te castigan menos porque saben que es una debilidad del hombre que cuando está bajo ira hace cosas impensables. ¿Se entendió? Entonces, nosotros pensamos que la ira de Dios es así. Si la ira, según el hombre, hace que el hombre tome decisiones y reaccione por causa de una emoción fuertísima, un sentimiento profundo de coraje, ¿es así Dios también? O sea, la ira de Dios que está en la copa es Dios reaccionando como el hombre a un profundo sentimiento de enojo, y en esa ira Dios va a hacer cosas de las cuales después se puede arrepentir. Bueno, Que alguien me diga. es que no sé si es confusión, pero tengo en mente que cuando hablamos de la justificación, hablamos de que el juicio de Dios no cambia. La justicia. La justicia de Dios Él no es cambia. justo. Entonces, si la justicia de Dios no cambia, Ajá. y en ese momento se está llevando, cuando mencionan la copa, se está llevando a cabo el juicio de Dios, Ajá. ¿ok? Ese juicio es Entonces, justo. Y no cambia tampoco. No, tampoco. O sea, ni la justicia de Dios, Ni el ni el juicio juicio cambia. cambian. Pues entonces, Mi pregunta la es, ira de Dios tampoco. si la ira de Dios es igual a la ira del hombre. Ah, no. Si cuando yo te digo, pues el hombre cuando tiene ira hace cosas impensables de las cuales después se arrepiente. La ira de nosotros los hombres no es una decisión y nosotros decimos voy a actuar con ira porque esto es bueno o esto es justo o esto es lo que hay que hacer. El hombre no hace eso, no actúa con ira como una decisión justa. El hombre actúa con ira como una reacción a una emoción profunda. Entonces, ya entendí. Y por eso pregunto, ¿la ira de Dios es como la ira del hombre? ¿Acaso No, la ira no. de Dios también es Dios reaccionando a un coraje como el hombre? No, No. muy bien, como dice José, no. Entonces, quiero llevarlos a entender cómo es la ira de Dios, porque lo que hay en la copa es la ira de Dios y nos da miedo porque pensamos que lo que hay en esa copa es la misma ira tuya y mía de lo que eras que nosotros hacemos, que después decimos, ay Dios mío, ¿qué hice? Bajo ira. ¿Se entiende? Pues no, vamos a ver la ira de Dios, vamos a ver que no es igual a la del hombre y por ahí entonces vamos, todo esto hay que poderlo ver para entender lo que es la propiciación, ¿ok? Dios no es así en nuestro bello libro The Gospel for Real Life o el Evangelio para la vida real de Jerry Bridge. Mira lo que dice el autor, mira lo que dice Jerry Bridge sobre este tema. Dice, nosotros pensamos que nosotros no hemos hecho nada tan malo como para provocar
que Dios haga una locura. Ay, papito. ¿Sabes? Lo que Jerry Bridge quiere decir es que o sea, cuando tú cometes una locura bajo ira, es que a ti te están dando y dando y dando y dando y dando. O que qué sé yo, te mataron un hijo, te violaron una hija. ¿Sabes? Como que lo que provoca esa ira es algo bien profundo, algo que te pasó bien malo. Jerry Bridge dice, como nosotros los hombres pensamos que la ira de Dios es igual, pues nosotros pensamos que nosotros no hemos, que somos como que buenos, que nosotros no hemos hecho nada para provocar esa ira de locos de Dios. Así que, escucha, el derramamiento de la ira de Dios no es una reacción a una emoción profunda. El derramamiento de la ira de Dios es un acto totalmente justo y lo encontramos de manera reconciliada y sin diluir, sin cambiar, sin conmoverse, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como bien tú dijiste ahorita, Vero, si Dios es justo y su justicia no cambia, no se mueve, no se negocia, si el juicio de Dios también es justo y no cambia y no se negocia, la ira de Dios derramada sobre el pecado también es justa y no se negocia. Y lo vemos así en la Biblia, y cuando digo reconciliada es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo. ¿Ibas a decir algo, mami? No. Ok. Que entendí. Bello. Así que vemos que el juicio de Dios, en el que su ira es derramada, tiene efectos temporales y efectos eternos. O sea, tiene efectos de ahora y tiene efectos para el mañana. Así que la ira de Dios puede derramarse hoy en individuos, en pueblos, en ciudades y en naciones pecadoras. Pero también hay un derramamiento de ira eterno que ocurrirá después del juicio final, en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que Dios puede mandar un huracán que coja la isla y la ponga patas arriba, y eso puede ser una forma de juicio temporal de Dios, o sea, para hoy. Y también está el juicio eterno de Dios, donde Él derramará su ira eterna sobre aquellos que escogieron el pecado. ¿Se entendió? Muchos piensan que el tema de la ira de Dios desapareció en el Nuevo Testamento con la aparición de Jesucristo. Y solamente tienes que leer a Jesús hablando de la ira. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 36, Jesús dijo: los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Permanecen es un término de que siempre vas a estar así. Y si permaneces, es para siempre, y si es para siempre, es eterno, y si es eterno, Jesús habla del juicio final. Los que no obedezcan al Hijo no tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Entonces, si la ira de Dios no se trata del mismo sentimiento que ciega al hombre y que lo provoca a hacer cosas, ¿de qué se trata? ¿O de dónde proviene la ira de Dios? Voy a tirar segunda. ¡Pum! Nos fuimos. La ira de Dios proviene de su intenso desprecio hacia el pecado y de su inflexible determinación de castigarlo.
Mira esto. Justamente estaba, ¿verdad? Tenía en la cabeza el tema de la ira. Y estaba, ahora que tú hablas de eso, estaba leyendo justamente un fundamento sobre eso específicamente. Y dice que la ira de Dios proviene de su santidad y amor, buscando la restauración, pero castigando la presencia en el mal. Es exactamente lo que tú acabas de decir. Y es porque cuando voy en Raúl pregunta que si eso fue ChatGPT. en la Biblia, no. Desconfío. En la Biblia, Yo sé. en el comentario de la Biblia me lleva a Génesis, Sí. lo de Sodoma y Gomorra, Sí. y me lleva a Isaías. Y entonces, específicamente el tema de la ira va directamente Contra a lugares, el pecado. Contra pecadores, el pecado. naciones. That's it. Como te acabo de decir, individuos, Exacto. grupos, Exacto. ciudades, pueblos, naciones. Exacto. Contra el pecado. Así que eso que está en la copa, esa ira de Dios que se derrama, que es justa, que es el juicio de Dios. ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? ¿Por qué Dios se molesta? ¿Contra qué Dios se molesta? La ira de Dios proviene de su intenso desprecio hacia el pecado y de su inflexible determinación de castigarlo. La ira de Dios es su justicia en acción. La ira de Dios es su justicia en acción. Si Dios dijo que si pecas te mereces la muerte, y si cuando pecas mueres, tu muerte fue el juicio de Dios, el juicio justo de Dios. Tu muerte es la justicia de Dios en acción. ¿Se entendió? La ira de Dios es la justicia en acción. ¿Por qué Dios odia tanto el pecado? No, está bien, te molesta. No te gusta, está bien, se entiende, pero Cada manera de dañar tu creación. su intenso desprecio al pecado y su inflexible determinación a castigar, ¿sabes? Como que esto es serio. El que está destruyendo su creación. Pero nosotros no lo tomamos así de serio. Porque es como que, ¿sabes? Dios tiene algo profundo contra eso, sin embargo, no quiere que muramos por eso. ¿Sabes? Lo odio, lo detesto, lo desprecio. No quiero que tú mueras por eso. Lo justo es que te vayas con los panchos. Lo justo es que mi fuego descienda sobre ti, sobre todo el pecado. Pero no quiero que pase eso. Pero te voy a mostrar, porque es que a veces cuando pensamos lo mucho que Dios desprecia el pecado, lo que pensamos a veces cuando nuestros padres nos dicen una instrucción y nosotros no lo hacemos, y papá se molesta porque los reté. Y de momento podemos llegar a pensar que papá se molesta conmigo cuando lo desobedezco porque es un orgulloso y él quiere que no le falten a su instrucción. Y de momento podemos pensar que Dios es igual, que Dios también detesta el pecado porque es un Dios orgulloso que simplemente no tolera que los obedezcan. Vamos a entrarle ahí. Yo te voy a decir por qué es que Dios odia tanto el pecado. Él es el rey del universo, no el rey de mi vida y el rey de Puerto Rico solamente. No es el rey del planeta Tierra. Él es el rey del universo. Y el pecado es un asalto, un ataque cósmico a su infinita y majestuosa y soberana autoridad. ¿Tú crees que es un chispito, que tú no haces nada para que Él se moleste, que tú eres bueno y no haces nada para merecer que Él actúe de manera justa
corta y que someta su juicio. Lo que tú no estás entendiendo es que cada vez que tú desobedeces a Dios en pecado, no es algo solamente contra Él y contra ti. Es un ataque cósmico. Esto reta todas las leyes de lo que Dios es como ser dueño y señor del universo. Nada en este planeta Tierra, la naturaleza, nada reta a Dios. Todo solamente obedece. Es importante que tú entiendas lo que sucede cuando nosotros pecamos contra Dios. Es un asalto, un ataque cósmico a su infinita, majestuosa y soberana autoridad. Es aquí donde comenzamos a entender un poco la severidad de nuestro pecado. Esto es serio. Por eso Pablo, cuando empieza su carta a los romanos, que era una gente tan inmoral, o que era una gente que se había convertido a Jesucristo en medio de una cultura tan inmoral, Pablo dice: mas la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. La ira de Dios no se trata de una deidad meramente ofendida, sino que es la respuesta correspondiente que un Dios que honra y respeta su autoridad moral en todo el universo. La ira de Dios no se trata de una deidad meramente ofendida, sino que es la respuesta correspondiente de un Dios que honra y respeta su autoridad moral en todo el universo. Si Dios verdaderamente es Dios y es fiel a Él y a su palabra y es perfecto, no tiene de otra que airarse. La única respuesta que Dios puede tener contra el pecado es querer castigarlo. Punto. Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Así que te acabo de mostrar el porqué de la ira de Dios. Que el pecado no es un chistecito. Nosotros estamos disfrutando de misericordia dentro de un periodo en el que la misericordia ha sido derramada en sobremanera sin que tú ni siquiera sepas de lo que estás disfrutando. Todo esto por causa de Cristo. ¿Te das cuenta que de momento entras en una unión con Jesús y aceptas, pones tu confianza en Cristo, como pones tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, y te terminas enfocando ahí en que hice esto, tengo que volver a empezar, y nunca te das cuenta de lo que verdaderamente tú estás disfrutando? Las riquezas eternas de Cristo. Tú no sabes lo que el pecado verdaderamente significa en el universo de Dios y cuántas leyes retas, y no estás pagando lo que te toca. Sin embargo, esa copa que dice la palabra que todo malvado debía beber hasta la última gota, tú no te bebiste ni una gota. Esa fue la copa de la ira de Dios que fue derramada completamente sobre Jesús cuando debió haber sido derramada sobre ti. Cristo en la cruz se echó encima todos los pecados del hombre. Por eso la copa de la ira de Dios que le tocaba a la humanidad fue derramada sobre Cristo. Al punto que cuando Jesús muere
La naturaleza se entristeció. Dice que la tierra tembló. Toda la tierra entristeció porque la Trinidad se separó, porque Jesús se separó de su Padre para beber la copa del castigo que te tocaba a ti. Ahora lo ves. Lo que había en la copa no era simplemente la reacción de un Dios ofendido. Era un ataque cósmico que Dios, como Dios perfecto, Dios soberano, Dios justo, Él no tenía de otra que simplemente ponerle orden a ese desorden. No tenía de otra como Dios justo que simplemente castigar el ataque a su integridad. Porque solamente un Dios justo puede juzgar el mundo en el juicio eterno. Un juez corrupto no lo van a poner a juzgar el mundo entero. So, él tiene que serle fiel Así mismo. a sí mismo. Porque nosotros somos imagen y semejanza de Él. So, Él va a ir contra nuestro pecado. Hasta aquí. ¿Se entendió? Alguito que Jesús también conquistó en la vida, la muerte y la resurrección para ti. La ira de Dios derramada hasta montaña. La ira de Dios que te tocaba a ti, no te tocó ni una gota. Ahora, nosotros vamos a darlo aquí. La semana que viene, Tengo una pregunta. tiene una pregunta hecha para adelante. No corte, que tengo una pregunta. Tira. Podemos decir que, porque siempre cuando se habla de la ira de Dios, da el concepto contrario a lo que acabas de explicar. Por eso es que voy a hacer esta pregunta. Porque cuando, ¿verdad? No puedo decir que intencionalmente sea para meter miedo, pero siempre habla mucho sobre este versículo que dice, lento para la ira, Grande misericordia. grande misericordia. Y obviamente lo que tengo en la cabeza es que específicamente con el tema de la misericordia es que Él básicamente está siendo paciente con nosotros de alguna manera para darnos tiempo para arrepentirnos. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, O sea, de hecho, Pablo dice que Dios fue en su paciencia no castigó los pecados del pasado pensando en el futuro. Busca Romanos capítulo 3. Pablo dice, mira la locura que este tipo dice. Él en su paciencia no castigó los pecados pasados pensando en el futuro, queriendo decir que él manifestó misericordia porque él sabía que en el momento en que Cristo viniera iban a tener un mecanismo de no tener que morir por el pecado. So él dijo, no los voy a castigar ahora porque le tengo que dar chinas con China para todo el mundo. Así que no los voy a castigar ahora, voy a ser misericordioso porque cuando venga mi hijo, si ustedes creen, se salvan. Si no, no los salva ni el Chapulín Colorado. pero iba a eso mismo porque el espagueti que tengo en la cabeza, quiero ver si me ayudas es porque nosotros normalmente cuando hablamos de misericordia descansamos en ese breakcito que como digo yo, que nos están dando y cuando se habla tantas antes de la ira como, ¿verdad? La gente lo ve como para coger miedo, pero después ellos dicen, adiós, pero Dios es misericordioso y me voy a descansar ahí y realmente no le tomo, yo pienso que por eso no le tomamos la importancia que es este tema, porque la ira de Dios no es otra cosa que la consecuencia de nuestras acciones. Totalmente. So que básicamente Él está tomando su ira por la consecuencia de nuestras propias acciones, o cuando nosotros vemos que Él está
que están pasando cosas en lugares, Ujú, naciones, ujú. etcétera, es porque algo pasó antes. O sea, eso no viene de la nada. Por ¿Y eso es que cuando la qué gente pasó antes? pregunta, ¿Qué pasó? ¿Qué tú crees que pasó antes? Como, qué tuvo que haber pasado antes para que Dios derramara ese fuego allí? ¡Pum! Y derramara ira. pecado, Pecado. pecado, Atojen de él. pecado. Entonces, Pecado que no es diferente posiblemente el que hay en Puerto Rico. entonces cuando vamos en donde me he detenido aquí es porque comenzamos a pensar, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué Dios permite que pase esto? O porque Dios permite que pase guerra aquí, que pase esto acá, que pase esto acá. Y yo digo, pero es que está ahí, está escrito. Es Es el las juicio de consecuencias Dios. de las acciones de la humanidad, del pecado de la humanidad. O sea, no es un castigo. Ya. O sea, no es un castigo. Y la belleza de esto es que pasamos por alto ¿verdad? Esta escena de pasa de mí esta copa, porque Jesús sabía. Y realmente sabía lo que era la ira de Dios. Totalmente. Y yo creo que si yo me detengo ahí, yo creo que yo he cambiado la manera de verlo completamente porque nosotros tenemos que realmente ver el pecado entendiendo la importancia y el peso y lo importante que tenemos que tomar en consideración que es la ira de Dios, porque nosotros estamos constantemente, mira, me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio, me ensucio, me limpio, y realmente no estamos tomando en serio la misericordia de Dios, porque va a llegar un momento, yo creo que en nuestras vidas, que vamos a descansar tanto en la misericordia de Dios que vamos a perder Pero la vamos, importancia de vamos, Él. vamos a desenredar el espagueti. Vamos a hablar las cosas como son. ¿Quién está en riesgo de aprovecharse de la misericordia y quedarse dormidito ahí y que lo coja la ira de Dios sorpresivamente? ¿Quién está en El que ese no cree. riesgo? El que no cree, el que no está en unión con, Cristo. pero el que está en unión con Cristo no tiene nada que temer. Exacto. Porque el que está en unión con Cristo no tiene deuda. Porque el que está en unión con Cristo se le es acreditada la vida perfecta de Jesús, se le es acreditada la muerte horrorosa de Cristo. O sea que tú delante de los ojos de Dios ya Él no te ve como que tú te mereces la muerte, ya Él te ve como que tú eres como mi hijo, yo me deleito en ti. A ti yo te disfruto porque tú entraste en unión con mi hijo. Y si Cristo se bebió hasta la última gota de esa copa, significa que tú también. ¿Dónde estás seguro? Solamente el que está en unión con Cristo es el que verdaderamente puede descansar en la misericordia, y el juicio de Dios no lo tomará por sorpresa, porque ese día que llegue el juicio, sea temporal o sea eterno, hablemos del temporal, estás en unión con Cristo, vino un huracán como juicio de Dios para Puerto Rico y te moriste. Para Amén. ti, morirte es castigo. No, se No, pues si supone. vas a ver a tu Señor. Pero morirse para el que no está en unión con Cristo. Fíjate. Nos vimos. Tú supiste, como dicen. Amén. Sí, Señor. Amén. Tú puedes estar en unión con Cristo y ser pecador a la vez. Sí, totalmente. Esa es la receta hasta que Jesús regrese por nosotros. La unión con Cristo no hace que instantáneamente tú dejes de pecar. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Lo que sí hablamos en los miércoles pasados es que una vez tú entras en una unión con Cristo, esa unión con Cristo tiene algo que se llama la unión vital. Y es que cuando tú entras en esa unión con Cristo, Dios cambia la manera en que te ve a ti, pero ahora Dios empieza a vivir en tu corazón y progresivamente
poco a poco, Dios viviendo en tu corazón te va a cambiar de adentro hacia afuera. Eso significa que el Señor, poco a poco, según tú alimentes tu fe, Él te va a empezar a dar victoria sobre tus pecados. Por eso es que hasta que Dios regrese, pues eso no va a acabar. Y eso va a tomarte la vida entera hasta que tú te mueras o hasta que Cristo regrese por nosotros. Lo importante aquí es que el estilo de vida del que ama a Dios es un estilo de vida persiguiendo ser como Cristo. Eso es lo que a ti te toca. Si tú estás en unión con Jesús, tus pecados, pasados, presentes y futuros. O sea, yo quiero que tú entiendas, José, que cuando Jesús te llamó, ya Él sabía todas las veces que tú le ibas a fallar, aún después de decirle que sí a Él. Y Jesús sabiendo, mira, José aquí me va a herir, me va a fallar, me va a ofender, va a pecar. No me importa, como quiera yo lo amo. Y lo quiero unido a mí. Así es el amor de Dios. Esas son las cosas eternas que uno no entiende. Así que cuando entramos en unión con Cristo, Dios no nos ve como esta persona que sigue pecando. ¿Ve? Dios nos ve vestidos de Jesús. Cuando Dios nos ve, dice, este es de los míos, este pagó. Pero ahora que Dios vive en nosotros, es nuestra responsabilidad alimentar nuestra fe para que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos cambie de adentro hacia afuera y ese cambio resulte en acciones piadosas. Que la gente te vea y diga, esto es bello, es imperfecto, pero mira qué bello, ahí se nota que está Dios. ¿Entiende? Así que los que están en unión con Cristo no se tienen que preocupar porque la ira de Dios sea derramada sobre ellos, ni sobre su país, ni sobre nada. Porque aún la muerte no es un castigo para aquellos que están unidos a Cristo. Los que se tienen que preocupar son aquellos que han sido llamados y no le han dado una respuesta positiva al llamado de Dios. Esos son los que se están recostando y están disfrutando de la tardanza de Dios para su juicio. Esos son los que están disfrutando de su vida loca mientras Dios se abstiene de su juicio, extiende misericordia por el sacrificio de Jesús, pero cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese, dice que ese día del juicio se van a abrir dos libros. Se va a abrir el libro de la vida y se va a abrir el libro de las acciones de todos los seres humanos. Aleluya. Pero cuando tú entras en unión con Cristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y decía Juan cuando veía esa visión y decía, y se abrió un libro que en este libro estaban escritas todas las acciones del hombre, pero se abrió otro libro que era el libro de la vida, donde estaban anotados los nombres de todos aquellos lavados con la sangre de Cristo. Mira. Entonces yo no sé si tú lo entiendes, pero ese día a ti te preguntan, mira, aquí dice que tú fuiste un bojachón, que te metiste droga, que fuiste un adúltero, que le pegaste cuerno a tu mujer, que robaste, que mentiste, que hiciste esto en contra de mí, yo te llamé y no me respondí. O sea, hiciste esto, hiciste lo que hiciste aquello. Pam, pam, pam. Tu juicio, lo que te mereces es la muerte. ¿Qué tú contestarías? Si a ti te dicen, aquí hay una lista de cosas de pecado, una vida de pecado, tú te mereces la muerte. Yo contestaría, lo sé, pero he puesto mi confianza
para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por Él yo soy librado de todas las consecuencias de esa lista, porque ya Él pagó. Eso es lo que va a pasar ese día a todos los que estén unidos con Cristo. Y Volviendo hacia atrás, Ajá. par de lecciones hacia atrás, hablamos de la justificación, Exacto. que fuimos justificados mediante la cruz de Cristo. Bello. ¿Ok? Ahí Pero, lo tiene. pero en ese momento fuimos justificados. Ujú. Pero después seguiste, como dice Vero, pecado me arrepiento. Por eso te hago la pregunta si puedo estar salvo habiendo estado en ese... Sí, porque entrar en una unión genuina con Jesús, de nuevo, no te va a hacer que tú dejes de pecar. Lo que va a producir esa unión con Jesús es que cuando peques te vas a sentir triste. El que se tiene que preocupar es el que dice que está en una unión con Cristo y no se siente triste cuando peca, le gusta. Pero todo aquel que está en una unión con Jesús, lo que la prueba, la señal más grande de que verdaderamente eres hijo de Dios es que cuando pecas te sientes triste, algo dentro de ti dice esto no está bien. Esa tristeza por el pecado es lo que te hace volver a la cruz. Y José, tú puedes gastar tu vida en preocuparte. Me ensucio, me limpia y estar salvo. Lo que nosotros estamos tratando de enseñar en esta serie, que le hemos llamado el Evangelio no conocido, es que tú no tienes por qué quedarte en ese círculo. El tema del pecado está resuelto por Jesús. Tú pecaste, te sentiste triste, volviste a la cruz. Para ti hay perdón, le pediste perdón a la gente que ofendiste, sigue hacia adelante. No tienes por qué castigarte tú mismo. El problema con el me ensucio, me limpias es que nosotros mismos nos empezamos a castigar un castigo que no nos toca. Eso significa que entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente para ti y tú tienes que tú mismo castigarte y decir no, yo tengo que pagar por esto. Entonces, en vez de irnos a vivir una vida reflejando a Cristo, buscando almas para el reino, bendiciendo a la gente, nosotros una vida de bendición, una vida donde el evangelio bendiga de adentro hacia afuera, nosotros no le hacemos bien a nadie porque estamos demasiado ocupados. No puedo pasar aquello porque todavía estoy envuelto en el pecado. ¿Se entendió? Ahora sí. Eso es. Arrepentimiento. Tú te sientes triste, vuelve a la cruz, le pides perdón a tu Señor, le pides perdón a las personas que ofendiste y sigue brillando, sigue siendo luz, sigue siendo sal, porque ya eso está pago. Y por más que tú quieras hacerlo, porque si en tu corazón realmente no hubiera ese cambio de pequé y realmente la tristeza. mal, es porque algo en tu corazón cambió. Exacto, eso y es. El Señor sabe que por más, si yo voy, ¿verdad? Y cuando yo estoy en el me ensucio, me limpio, voy a ir posiblemente, no, claro, entendiendo que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, pero hay gente que puede estar en unión con Dios y su corazón no esté en el lugar correcto. Totalmente, por eso es que le he llamado a esto las riquezas eternas de Cristo. José, hay mucha gente cristiana que están en unión con Cristo, pero están viviendo vidas tristes. Están salvos,
pero viviendo vidas tristes aquí. Las riquezas eternas de Cristo proveen mecanismos para que tú no tengas que vivir una vida triste, para que tú puedas vivir una vida que bendiga a los demás. Y yo les pregunto, desde el principio les he preguntado esto, ¿es eso lo que Dios quiere? Jesús murió y resucitó y pasó todo lo que pasó en su muerte de cruz para que tú vivieras una vida triste, castigándote tú mismo, que pequé, que vuelvo, que no me quiere. ¿Sabes? Como yo le digo a los muchachos, ¿tú te crees que cuando tú pecas el nombre tuyo es bojado del libro de la vida? Entonces que lo bojan y lo escriben, y lo bojan y lo escriben. No, Señor. Las riquezas eternas de Cristo proveen para que a pesar de tu pecado, ¿sabes? Te sientes triste, vas a la cruz, Dios mío, lo confiesa, perdóname. Van a haber unos pecados que se te van a hacer más difícil que otros soltarlos. Necesitas de Dios para eso. Pediste perdón, le pediste perdón a la gente que ofendiste y seguimos brillando, seguimos bendiciendo, seguimos viviendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, seguimos viviendo la vida por la cual Él verdaderamente murió. Y Cristo murió para que tú puedas estar en este mundo que lo que quiere es odio, venganza, maldad. Y tú puedas vivir en este mundo pagando la maldad con amor, no teniendo venganza y extendiendo misericordia, extendiéndole perdón a aquellos que no te hacen el bien, amando a tus enemigos, dándole de comer a aquellos que te quitan la comida. ¿Se entiende? Porque vive en pecado no le importa. Para tú vivir una vida que resulte en bendición para la gente, tú no tienes que dejar de pecar. Porque pecadores vamos a ser. Vete y bendice. Queda lo demás, se encarga de- Da fruto de que Dios vive en ti. Lo que pasa es que nos enseñaron que tú tienes que vivir una vida limpia para tú poder pasar a bendecir la gente. Ese es el problema, que los que problema. llevamos educándonos en la materia de Dios, llevamos ese concepto mal y tenemos que salir de ahí. ¿Cuándo entonces va a llegar el momento de poder bendecir la gente? Nunca, porque vamos a pasar la vida limpiando. Ahí Viene llegamos, ¿lo Cristo viste? antes, Viene Cristo antes, tú todavía te estás limpiando. ¿Lo viste? No, entonces, ¿tú te crees que la gente que bendice mucho, la gente que tiene ministerios grandes, que sanan gente, que gente que alimenta a mucha gente, ¿sabes? ¿Tú te crees que esa gente no peca? Igual que tú, lo que pasa es que corren a la cruz, mi amor. Ya han entendido esto de la gracia, vete y bendice. Yo lo que quiero es que tú brilles, ves y sé sal. Porque el pecador que no conoce a Cristo y no lo ha confesado, Ujú. no le va a importar. Posiblemente va a pedir perdón, pero el Señor sabe que en su corazón no hay arrepentimiento. Claro. Mira, escúchame, mi amor, que ya nosotros estamos aquí en esta cantata y ya nos vamos. Gracias por Pero sacarnos del espagueti. escúchame. Vamos a hablar las cosas como son. Yo no estamos hablando de una vida. Perfecta. No estamos hablando de una vida desordenada en pecado. O sea, no estamos hablando de que vamos a coger el hábito o la práctica del pecado. Estamos hablando de que como te da tristeza, son cosas que tú sabes que hiciste mal y tú vuelves a la cruz y pides perdón, pam. Hay pecados, hay desórdenes en nuestra vida que posiblemente van a ser más difíciles que otros. Van a haber cosas en nuestra vida que nosotros vamos a necesitar más ayuda. Hay malas costumbres, hay hábitos que son hábitos pecaminosos. Y hay veces que esos hábitos pecaminosos están en nosotros como causa de algún trauma, como causa de algún vicio que tuvimos en algún momento y vamos a necesitar ayuda. Es tu responsabilidad trabajar con eso en lo que Dios todavía no te ha dado victoria. ¿Se entiende? Van a haber momentos en que nosotros vamos a necesitar ayuda psicológica, terapia
con algún profesional para nosotros romper, ¿ve? Romper preceptos que han estado aquí y que no permiten que la verdad de Dios entre. Gente que fue abusada en la niñez, gente que fue expuesta a la pornografía en temprana edad y su mentecita se formó mal porque fueron expuestos a imágenes feas. Gente que fue víctimas de algún robo, algún asalto, algún secuestro. Mira, mano, la vida es dura. Hay gente que realmente tiene malos hábitos por causa de traumas. Eso hay que trabajarlo. Yo no estoy hablando de que tú le vas a meter pescosaje y una pela a tu mujer todos los días y te va a dar tristeza y vas a ir a la cruz y le vas a pedir perdón a tu mujer y ahí estamos. No, eso es un desorden. Eso hay que trabajarlo. Así que no me malinterprete. Están las transgresiones y los pecados que nosotros diariamente, ¿verdad?, hacemos, cuyos resultados no son graves y son fácilmente resolvibles yendo a la cruz y pidiendo disculpas a la persona a que a lo mejor ofendimos. Pero hay cosas que son serias que hay que trabajarlas más profundamente. Así que, por favor, que nadie se atreva a decir que lo que nosotros estamos hablando aquí como gracia es un permiso para nosotros irnos a pecar, una licencia para nosotros decir hago lo que quiera porque ya Dios, ya Jesús tomó la copa, ya Jesús murió por esto. No, Señor. No, Señor, porque si verdaderamente Dios vive en ti, estás en unión con Jesús, tú no vas a decir yo sigo así. A ti te va a dar tristeza y tú vas a querer resolver eso. No hay peor maldición para el hombre que ama a Dios que no querer pecar contra Dios y seguir fallando. Por eso es que es importante conocer quién es Él. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz. Y tu cruz va a ser que vas a amar a Dios, que no vas a querer ofenderlo, pero vas a seguir fallándole. Así que, señores, vamos a orar. Gracias por las preguntas, gracias. De esto se trata este espacio, para que podamos nosotros hacer estas preguntas e irnos a vivir una vida feliz, una vida como Dios la soñó, una vida llena de riquezas eternas. Y esto no significa que no van a venir cosas difíciles. Oye, ha sido como una liberación. Bello. Sé libre en el nombre de Cristo, porque así mismo lo dice, que la verdad nos hará libre. Así que qué lindo que podemos tener estas conversaciones santas, ¿verdad? Y podemos ir, ¿verdad?, haciendo esto. Las riquezas eternas de Cristo no significa que no van a venir momentos difíciles. Significa que aún en los momentos difíciles, el saber que estás en los brazos de tu Señor y que Él proveyó para que tuvieras una vida llena de riquezas espirituales, te van a mantener gozoso en medio de lo difícil que estés pasando. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Rey de nuestras vidas, te damos gracias por esta noche, gracias por estos amigos, gracias por estos hermanos. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas cada uno de estos hermanos.